Sí, muy buenos días. Eh, Primero agradecer aquí a, a don Tocho Morocho en la invitación a una entrevista acá para compartir un poco de mi vida y también un poquito del conflicto que vivió en El Salvador. Mi nombre es Domingo Tobar Ramírez. eh, Soy originario del cantón Cerro Pando, Mianguera, Morazán. Eh, Soy hijo de una familia campesina, pobre, agricultora, con muchos principios, muchos valores. Íbamos mucho a la iglesia, católicos. Eh, y luego, pues de la edad de 7 años, me rebusqué a andar ayudando a las personas a los cultivos. Luego ya me pagaban 15 centavos por un día de jornal. 15. Sí. Y luego, pues cuando ya tenía 14 años, me matriculé a la escuela Matías Delgado en Cerro Pando. Estudié primer grado y segundo grado. Saliendo de segundo grado, pues ya salí de 17 años. Y los tiempos libres siempre trabajaba en la agricultura, ayudando también con el ganado en mis patrones que me daban trabajo. De una señora que le decían Candelaria Guevara, donde Esteban Guevara, donde don Juan Guevara. Ahí me mantenía yo trabajando toda mi vida libre. Y luego, pues, debido a la pobreza, opté por ayudar más a la familia y me fui a meter a los soldados. Eh, Me metí 10 de mayo del 75. Fui a parar al cuartel de entrenamiento de reclutas Sonsonate. Me presenté a las patrullas un 10 de mayo, el Día de la Madre que estaban celebrando en la escuela de Posaonda. Andaban reclutando y les dije que quería ir. Y hasta tal que agarraron a varios y quedamos bien poquitos. En los militares no todos quedaron. Seleccionaron ahí en Gotera los que se iban a quedar. Y realmente fui a parar a los 3 días. Nos dieron a San Miguel y luego en un tren, primera vez que voy a una ciudad y primera vez que me subo a un tren de Usulután hasta Sonsonate. Sí, así, de punta a punta. Quizás, Sí, de punta a punta, sí. Yo sentí que duramos en ese tren. en el tren. Y una berriazón y una gran humazón. Pen, pen, pen. No Divertido. se olvida. No me olvida nada. Es como que si ayer fue. Mire qué bonito que este Sí. tipo de cosas le trae los recuerdos, y uno se transporta. Sí. Ajá. Y llegó entonces. Llegué a Sonsonate y luego nos dieron el entrenamiento de reclutas. Ya estaba jodida la situación, ya se anunciaban secuestros y que se iba a dar una guerra entre El Salvador y los campesinos. El comunismo venía en marcha, que no sé cuál. En base a eso nos daban la preparación. Y cuál, pues que a los 6 meses de entrenamiento de Sonsonate hubo un traslado de tropas ya bien entrenadas y a mí me tocó la 6ª brigada de Usulután con unos amigos de varios lados, de Ocicala, de Delicia, de Torola. Venimos a parar a Usulután. Ahí terminé, salí el 78, 30 de julio del 78 a causa baja. ¿Cuántos meses eran? Prácticamente eran 2 años el servicio obligatorio. Lo que pasa es que para salir hubo un estado de sitio, se puso crítica la situación, estaban las tomas de las iglesias, de los parques, de las embajadas, y entonces pusieron un estado de sitio que nos complicó un año más. Ahí que me eché un año más de gratis, ahí, aparte del servicio obligatorio que eran 2 años. El 10 de mayo del 75 entré yo. Sí, prácticamente ya se miraba venir el conflicto. No en gran inmensidad, pero sí casi todas las bases preparatorias, movimientos sociales, la toma de las iglesias, la toma donde fue la masacre de la iglesia Rosario de San Salvador, la iglesia de San Miguel, la catedral de allí de Usulután, los secuestros y entonces así estando en Usulután se dieron más esos casos. Estando en Usulután es que se dieron el estado de sitio.
la ley marcial y todo eso, que estaba prohibido caminar de noche hasta las 5 de la tarde. De las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana estaba prohibido salir. Es así que es muy complicado ese año y eso nos llevó a un año más del servicio obligatorio. A todo en general. Patrullajes, eran 2 turnos. Y diciéndole a la gente que... Sí, que estaba prohibido andar y el que no hacía caso prácticamente lo metrallaban ya en esa época. Y tenían 2 patrullajes, de 9 a 12, una patrulla al mando de un oficial, 2 jeeps, 2 equipos, 2 jeeps o 2 carros militares. Y de la 1 en adelante también había otro patrullaje a los alrededores de la ciudad, en los lugares más importantes de la ciudad, hasta las 5 de la mañana. Así de esa forma. Y en el día se iba hasta patrullaje hasta la playa del Espino, Jucuarán, a Puerto Parada, Puerto Triunfo, la Hacienda de la Carrera, la Hacienda de la California, Santiago María, San Marcos Lempa, Tierra Blanca, Jiquilisco, que eran lugares, ya Jiquilisco, Tierra Blanca, ya eran lugares complicados, que había que tener mucho cuidado. Sí, recuerdo que se subsidiaban muchos soldados, baleaban el pie para que les dieran la baja. También muchos castigos de algunos desertores y los volvían a agarrar. También se perdían armas. Cuando yo me vine ya se habían perdido solo en el cuartel como 7 armas, solo en el muy cuartel. G13. Sí, la mayoría eran G13 los que se habían perdido. En una maniobra militar nocturna se perdieron 2, que un muchacho asimiló que se fue a un barranco y perdió el fusil y que en la noche no lo pudo hallar. En la mañana volvimos a incursionar a un lugar que le dicen el Cerro del Nance, nos encontraron, ya era parte de la jugada supuestamente, y así se iban perdiendo. La compra de municiones también se daba mucho en Usulután. Capturaron a un señor que se dedicaba a comprarle munición .62 sí, una captura de un señor que se dedicaba a comprarle tiros a los soldados cuando salían con licencia .62, no importaba 5 tiros, 10 tiros, él se los compraba siempre. Y le pusieron el dedo que los soldados le vendían munición. Antes de llegar al chupadero del Foco Rojo, en la salida de San Miguel. Ahí era. Y prepararon una unidad y en ese grupo iba yo. Capturamos al señor. Era un señor que era mansador de mulas en una hacienda, mansador de caballos. Incluso tenía una rotura en la frente, una cicatriz de una patada de una mula, amansando la mula. Ajá, tenía esa cicatriz. Para dar con él no costó porque tenía la cicatriz de la frente. Era la señal que... Y realmente dijo que la compra de municiones a los soldados era para una ametralladora, un arma .62 que ellos tenían en la hacienda cuidando la hacienda. Que sea cierto es saber, ese es uno de los problemas en el que yo participé. En el otro problema que participé, en la captura de un montón de gente cuando envenenaron el agua que conduce de Santa Elena a Usulután y murieron mucha gente, muchas niñas o muchos niños sobre producto de ese envenenamiento del agua a Usulután. Capturaron a 40 personas y las llevaron al cuartel y luego se la pasaron a la Policía Nacional. Ya solo los tuvieron en el cuartel como 3 días y pasaron a manos a investigación de la Policía Nacional. Al final ya no supe nada. Luego cuando tomaron el cine Centenario y la Catedral de Usulután, participé también cuando muere una señora que vendía en las gradas de la iglesia de Usulután. Y ya cuando llegamos ya la policía ya no tenía nada que ver, la guardia no. Ya cuando llegamos nosotros prácticamente llegamos solo a reforzar, ya no había desvergue. Ya habían desalojado la gente de la iglesia, del cine Centenario. Prácticamente fuimos solo a acordonar, a hacer un anillo a la contorna, pero ya no había nada casi. O sea que el señor ese ya no lo volvió a ver, ese que tenía la cicatriz, ¿no? No lo volví a ver porque entró a manos de la Policía Nacional también.
Después solo estuvo un día en la Bartolina de Usulután y luego pasaron a manos de la Policía Nacional. En el otro que sí fue cuando la masacre del Rosario, San Salvador, pero ya cuando llegamos, una compañía de Usulután, ya no había nada, prácticamente solo estaba el sangrerío en las gradas y algunos muertos que los estaban recogiendo y los estaban yendo a depositar, no sé si a la zona del basurero o era una zona donde les iban a dar sepultura. Pero a nosotros como zona oriental que fuimos a reforzar, nos tocó lavar los pisos donde estaba la evidencia de la masacre, de la sangre de la gente. Ahí que a mí me tocó con un carro, con una cisterna, o sea, una ¿cómo se llama? Una pipa, andar lavando. A mí me tocó con manguera, lavando todo el piso. Prácticamente nos tocó como 2 días de limpieza en esa catedral y también gran parte del anillo alrededor de la iglesia del Rosario, los de Usulután. Y luego después como 3 días de la Fuerza Aérea nos llevaban la comida a nosotros. Una vez por eso entré a la Fuerza Aérea, entré a Carrancho para la gente que estábamos ahí en la Fuerza Aérea. Sí, ahí que ellos nos daban la alimentación. No nos venía del cuartel San Carlos ni del Zapote, sino que Fuerza Aérea nos dio la comida de esa tropa que andábamos de Oriente. Uno más como unos 3 días y nada más. Sí, pero logré ver varios muertos todavía que andaban recogiéndolo. Estaba complicado ya cuando yo estuve. No, hombre. Sí, estaba muy complicado. Yo andaba al mando del teniente Medina y andaba también el teniente Navas Tenorio. Lo mataron antes de venirme en un chupadero en San Salvador. No murió en combate, sino que... No, en una licencia tomado, lo balearon allí y murió. A ver si era agresivo. Un balazo de 22 pegado al ombligo, lo ahogó a él. Sí, es un gran amigo mío, nada más que era bolito él. Navas Tenorio, algunos lo han de recordar. Oficial. Sí, a Medina también lo conocen algunos. A mi teniente Guillar Trejo también andaba con nosotros esa vez ahí en la iglesia del Rosario. No. Ajá. Quienes eran buena gente ahí, los capitanes que estaba Capitán Soto y estaba mi coronel Francisco Morán, ese eran buena gente, que era el ejecutivo del cuartel, y estaba el coronel Francisco Hernán Pereira. Sí, Francisco Morán Pereira era el propio. Venga, ahí, muy buena persona, fui guardaespaldas de él para una Semana Santa allá en San Salvador, en San Antonio Bap. Allí tenía casa él. ¿Él lo escogió? Sí, y él se fue a una vacación a Panamá y me quedé cuidando su casa toda la semana. Un mes me quedé con él. Sí, todos los amigos míos, los campesinos ahí que eran de mi edad. Sí, eran de los que sembraban a mil. Y estaban jóvenes igual a mí y habían estudiado junto conmigo esos 2 grados, primero y segundo. Como solo esos grados habían en mi cantón, ya para ir a otros grados había que viajar a Ocicala o a Gotera. ¿Hasta qué grado? Sí, solo a segundo nomás. Entonces ellos se quedaron a medio andar. Algunos 2 que 3 fueron a otros municipios a estudiar ya otros grados. Una de ellas es profesora y el otro era un técnico en San Salvador de mecánica que regresó a la guerra y murió en la guerra. Nelly sí ahí vive en San Miguel. Ese que son los únicos que subieron a otro grado. Ese que murió en la guerra, no sabe cómo fue vino de la Nacional, ya motivado de los alumnos de la Nacional, y se metió al RP acá, y ya el 86, después de que venimos de la tercera brigada, cuando asaltamos el 86, los 3 dormitorios, el Ponce, el León y el Cuscatlán, y murieron casi todas las tiras. 8 días después lo fusilaron a él aquí por un chambre. Nada que ver con lo que le acumularon, pero está enterrado en la María de Arambala. Ese otro amigo mío que fue alumno junto conmigo en esa escuela.